no se puede explicar con la economía. Esta frase de un profesor, en medio de una clase de política internacional en Harvard, dejó atónitos a 400 estudiantes. Un país con recursos históricamente mal gestionados, un territorio vasto pero complejo, y un vecino que es la mayor superpotencia del mundo. Históricamente, esta era una región destinada a la inestabilidad. Pero de repente, en menos de 70 años, ese país se convirtió en la cuarta potencia mundial, superando a Japón, Reino Unido y Francia. Eso es gracias a la ayuda de Estados Unidos. Cuando un estudiante de intercambio de Estados Unidos se burló, el profesor sonrió tranquilamente y respondió con una sola frase. Entonces, ¿por qué otros países no lo lograron? De un PIB per cápita de $70 a $35,000, un crecimiento vertiginoso de 500 veces. Todas las estadísticas, todas las teorías, se hicieron añicos frente a ese país. Ahora, la comunidad internacional pregunta con asombro. Seguirán llamándolo una coincidencia, a pesar de que los números lo demuestran. Y la historia lo registra. Acompáñenme a presenciar esa increíble escena. Esta es una historia impactante que llegó desde Estados Unidos. Algunos comentarios de los espectadores. ¡Wow! México, se me puso la piel de gallina escuchando esto. ¡Qué orgullo tan inmenso ser mexicano! Esta historia me hizo llorar de pura emoción. ¡Viva México! ¡Qué profesor tan increíble! Ojalá todos pudieran explicar la grandeza de nuestro país de esa manera. Me quedé sin palabras, simplemente aplaudiendo desde mi casa. Genial. Jajaja, lo del síndrome del galán de telenovela es tan real. Nuestra cultura es nuestro poder más grande. La comida, la música, la gente. Somos únicos. Saludos desde Guadalajara. Como mexicano viviendo en el extranjero, esto me pegó directo en el corazón. A veces uno olvida lo increíble que es nuestra gente. Gracias por recordármelo. Compartiendo ahora mismo. Y por favor, dejen un comentario diciendo desde dónde nos están viendo. También quiero escuchar sus historias. Antes de empezar, si presionan el botón de me gusta, que solo toma un segundo, nos ayudarán enormemente a producir más videos. Comencemos con la historia. Su territorio es inmenso, pero su historia compleja. Su vecino del norte es una potencia nuclear. Lógicamente, un país así apenas debería poder sobrevivir, apenas respirar. En los libros de texto de política internacional de Harvard, se describe el destino de los estados tapón. Países que, atrapados entre gigantes, son aplastados hasta desaparecer como el polvo. Pero ¿saben qué? Este país es el número 4 del mundo. Geopolíticamente, su posición es un desafío constante. Con recursos que a menudo fueron más una maldición que una bendición, en 70 años superó a Japón y al Reino Unido. ¿Lo sabían? Hola, mi nombre es Sofía García. Yo lo presencié directamente en esa aula de Harvard, el momento en que 400 personas se quedaron sin palabras. Era el primer jueves de diciembre de 2025, a las 2 de la tarde. El gran auditorio en el campus principal de la Universidad de Harvard ya estaba lleno de estudiantes. Los 400 asientos del anfiteatro estaban casi ocupados, y algunos estudiantes se apoyaban contra la pared del fondo. No solo había estudiantes de relaciones internacionales, sino también de economía, sociología e incluso ingeniería. El rumor se había extendido. La noticia de que el profesor Edward Harrington daría una conferencia especial había circulado por todo el campus desde la semana anterior. Normalmente, esta materia optativa no reuniría ni a 100 personas. Pero hoy era diferente. En la gran pantalla al frente del aula, solo se veía una imagen en negro. Sobre el podio, solo había una laptop y un vaso de agua. Los estudiantes se sentaban entre murmullos. Algunos sacaban sus teléfonos para revisar mensajes. Fue entonces cuando mi amigo a mi lado me preguntó: «Sofía, ¿tú por qué viniste?»
¿No es esta una clase de sociología? Para mí, que estudio relaciones internacionales, no era obligatoria, ni contaba para mis créditos. Fue simple curiosidad. El profesor Harrington era conocido por ser el más exigente de Harvard. Era un erudito que había estudiado la teoría del desarrollo nacional durante más de 30 años. No podía simplemente ignorar que alguien como él diera una conferencia especial de repente. A las 12 en punto de la tarde, la puerta del aula se abrió y entró el profesor Edward Harrington. Parecía tener unos 65 años. Vestía una chaqueta gris sobre un suéter de cuello alto negro, y en su mano llevaba un viejo maletín de cuero. El murmullo del aula se silenció al instante, y las miradas de 400 personas se clavaron en él. El profesor se paró frente al podio, recorrió lentamente el aula con la mirada y, sin decir palabra, encendió su laptop. Tras unos segundos de silencio, un mapa apareció en la gran pantalla. Era un mapa de América del Norte. El profesor sacó un puntero láser y señaló la pantalla. «Damas y caballeros, observen esta región». El puntero señalaba una gran nación al sur de los Estados Unidos, rodeada por 2 océanos. Al norte, los Estados Unidos, una superpotencia con 330 millones de habitantes. Al sur, una historia de inestabilidad política y económica. Al este y al oeste, vastos océanos que son rutas comerciales, pero también fuentes de conflicto. La voz del profesor era tranquila, pero resonaba claramente en cada rincón del aula. La superficie de este país es de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Su población es de unos 130 millones de personas. El profesor pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba una tabla sobre su situación histórica. Reservas de petróleo. Abundantes, pero históricamente mal administradas. Estabilidad política, décadas de crisis. Base industrial, limitada y dependiente. Los estudiantes miraban fijamente la pantalla. Algunos asentían con la cabeza. El profesor continuó. Desde un punto de vista geopolítico, este país se encuentra en una posición de supervivencia constante, rodeado de presiones, con recursos que no garantizaban el éxito, un territorio difícil de gobernar y una población con profundas desigualdades. En política internacional, a estos países se les llama potencias regionales con crisis perpetuas. El aula se volvió aún más silenciosa mientras los estudiantes comenzaban a tomar notas. Un país así, históricamente, enfrenta 2 destinos. Primero, convertirse en un estado dependiente de la superpotencia vecina. Segundo, desaparecer en el caos de sus propias crisis internas. El profesor hizo una pausa para beber un sorbo de agua. El silencio en el aula era tal que se podía oír la respiración. Los 400 estudiantes miraban fijamente la pantalla. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entendía a dónde quería llegar el profesor, pero sentía que se acercaba un momento crucial. El profesor volvió a hablar. Teóricamente, este país no debería existir en su forma actual. O si existiera, debería estar respirando con dificultad bajo la sombra de su poderoso vecino. Y de hecho, así fue hasta mediados del siglo XX. Este país sufrió crisis económicas que dejaron gran parte de su infraestructura en ruinas, y el ingreso per cápita era inferior a los $100. Un general estadounidense predijo que este país tardaría 100 años en recuperarse. Pero, ¿saben qué? El tono de voz del profesor cambió sutilmente, y los estudiantes levantaron la vista al unísono. ¿Saben dónde está este país ahora? El profesor dejó el puntero láser y mostró una nueva diapositiva. En la pantalla apareció un título enorme. 1. Estados Unidos. 2. China. 3. Rusia. 4. El profesor hizo una pausa, y toda el aula contuvo la respiración. México. En ese instante, un murmullo recorrió el aula. ¿Qué dijo? ¡México! El estudiante a mi lado susurró en voz baja. El estudiante de enfrente abrió los ojos de par en par,
y volvió a mirar la pantalla. Sentí como si mi corazón se detuviera. ¿México en cuarto lugar? ¿Y Japón? ¿Y el Reino Unido? El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Quinto, Alemania. Sexto, Reino Unido. Séptimo, Francia. Octavo, Japón. El murmullo de los estudiantes creció, y algunos se miraron entre sí, confundidos. Japón en octavo, el Reino Unido en sexto, Francia en séptimo. ¿Esto tiene sentido? El profesor levantó la mano para pedir silencio, y el aula volvió a calmarse. No me extraña que se sorprendan. El Instituto de Estudios Estratégicos, US, News y World Report, Global Firepower. Todas estas prestigiosas instituciones han publicado resultados idénticos. México ocupa el cuarto lugar en el poder nacional integral, que combina la economía, el poder militar, la tecnología, la diplomacia y la cultura. El profesor cambió de nuevo la pantalla y apareció un gráfico. Mostraba 70 años de cambio, y la línea que representaba a México comenzaba casi en el fondo y ascendía de forma vertiginosa. PIB per cápita en 1950. $70 a 2025. $35,000. Tasa de analfabetismo en 1950. 78% a 2025. Casi cero. Crisis económica en 1980. Deuda masiva a 2025. Sexta economía más grande del mundo. Me sentía aturdida. ¿Es posible un cambio así en 70 años? Las teorías de desarrollo económico que había aprendido en clase no podían explicarlo. Me habían enseñado que un país tarda al menos de 100 a 150 años en convertirse en una nación desarrollada. ¿Y México lo había hecho en la mitad de ese tiempo? El profesor recorrió lentamente el aula con la mirada y dijo: Damas y caballeros, he estudiado la teoría del desarrollo nacional durante 30 años. He analizado cientos de países y revisado innumerables datos. Y llegué a una conclusión. El crecimiento de un país requiere ciertas condiciones. Recursos abundantes, un vasto territorio, una gran población, una ubicación geopolítica favorable. Me enseñaron, y así lo he enseñado, que se necesita al menos una de estas cosas. Entonces, el profesor volvió a poner el mapa de México en la pantalla. Este país no cumple con todas esas condiciones de la manera tradicional. Sus recursos han sido una fuente de problemas. Su territorio es complejo. Su población es diversa y desigual. Su ubicación geopolítica es la más desafiante del mundo. Y sin embargo, es el cuarto del mundo. ¿Cómo ha ocurrido? El aula se quedó en silencio de nuevo, y 400 estudiantes miraban al profesor conteniendo la respiración. El profesor dijo lentamente: Esto es de lo que quiero hablarles hoy. México es un país que ha roto todas las teorías existentes. No, para ser precisos, es un país que ha creado una nueva teoría. Es el único caso en la historia de la humanidad en el que una debilidad inherente se ha convertido en un motor de crecimiento exponencial. El profesor hizo una pausa y observó el aula. Estuve en México de julio a agosto de este año. El propósito era recopilar datos para una investigación sobre el modelo de desarrollo de América Latina. Durante 6 semanas, visité la Ciudad de México y otras ciudades importantes, y fui testigo de la realidad. Y al volver, me di cuenta de que las teorías que había estudiado durante 30 años estaban todas equivocadas. Mi corazón empezó a latir más rápido. La voz del profesor estaba llena de convicción, y su mirada era más penetrante que de costumbre. Los estudiantes a mi alrededor se inclinaban hacia adelante. Nadie estaba distraído. El profesor mostró la última diapositiva. En la pantalla solo había una frase. Ahora, permítanme contarles esa historia, dijo el profesor, y un silencio absoluto se apoderó del aula.
El profesor comenzó a caminar lentamente frente al podio mientras iniciaba su relato. A principios de julio de este año, tomé un vuelo directo a la Ciudad de México desde el aeropuerto Logan de Boston. El vuelo duró más de 5 horas y a bordo, abrí mi laptop para revisar de nuevo el borrador de mi artículo sobre el modelo de desarrollo económico latinoamericano. Era un archivo lleno de datos y teorías acumulados durante casi 30 años, y México era solo uno de los estudios de caso. Para ser sincero, no tenía grandes expectativas. Creía que ya lo sabía todo a través de las estadísticas, y la visita de campo era solo un trámite para dar más credibilidad a mi artículo. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México temprano en la mañana. Los anuncios a bordo se hicieron en español e inglés, y los tripulantes repartieron los formularios de inmigración. El aeropuerto que se veía por la ventana era gigantesco. El edificio de vidrio y acero brillaba bajo el sol, y la pista de aterrizaje parecía no tener fin. Al bajar del avión, el pasillo hacia la zona de llegadas estaba impecable, y el suelo brillaba como un espejo. Los techos eran altos, y la luz natural inundaba todo el espacio. Cuando llegué a la zona de inmigración, cientos de pasajeros hacían fila, pero no había caos. Había decenas de kioscos de inmigración automáticos, y los pasajeros mexicanos se dirigían rápidamente hacia ellos. También había más de 10 mostradores para extranjeros, y los agentes revisaban los pasaportes con destreza. La fila avanzaba rápidamente, y pronto llegó mi turno. El agente tomó mi pasaporte, lo escaneó y, mientras miraba la pantalla, me preguntó el motivo de mi visita y la duración de mi estancia. Cuando respondí recopilación de datos para investigación, asintió, selló mi pasaporte y me lo devolvió. Con un "que tenga un buen viaje", el proceso de entrada finalizó. Todo el proceso no duró ni 10 minutos. Mientras iba a recoger mi equipaje, miré a mi alrededor. Los letreros estaban en varios idiomas y las flechas eran claras. Era imposible perderse. Cuando llegué a la zona de recogida de equipajes, la cinta transportadora ya estaba en movimiento y las maletas empezaban a salir. Mi maleta salió enseguida. En el aeropuerto Logan de Boston, esperar 30 minutos o más era lo normal, pero aquí era diferente. Al pasar por la aduana y salir a la terminal de llegadas, volví a mirar mi reloj. Desde que bajé del avión hasta que salí completamente del aeropuerto, habían pasado poco más de 30 minutos. En Estados Unidos, 1 hora y media o 2 horas es lo habitual. El profesor hizo una pausa y bebió un sorbo de agua. El aula seguía en silencio, y los estudiantes tomaban notas o miraban fijamente al profesor. En el vestíbulo del aeropuerto me conecté al Wi-Fi gratuito. Se conectó en segundos sin necesidad de contraseña, y probé la velocidad. Era increíblemente rápida. El Wi-Fi de los aeropuertos de Estados Unidos a menudo ni siquiera se conecta, y cuando lo hace, es lento. Aquí era más rápido que el internet de mi casa. Busqué la entrada al tren ligero para ir a la ciudad. Seguí las señales hasta unas escaleras mecánicas que me llevaron a un andén subterráneo. El horario de los trenes se mostraba en una pantalla electrónica, y el próximo tren estaba a punto de llegar. El tren llegó exactamente a la hora prevista. Las puertas se abrieron, los pasajeros bajaron. Y yo subí y me senté. El asiento estaba limpio y era espacioso. Cuando el tren partió, aceleró rápidamente, y el paisaje exterior pasaba a toda velocidad. El trayecto hasta el centro de la ciudad duró menos de 1 hora. Dentro del tren intenté sacar mi laptop para trabajar, pero mi mirada se desviaba constantemente hacia el paisaje exterior. Enormes complejos de apartamentos se alineaban de forma ordenada, y las carreteras eran amplias y limpias. También vi obras en construcción, con varias grúas en movimiento y edificios levantándose. Todo se movía. Nada estaba quieto. Al llegar a una estación céntrica, hice transbordo al metro. Seguí las señales de transbordo hasta el andén de la línea 7, y no tardé mucho en llegar a la estación de Polanco. Los trenes llegaban cada pocos minutos y los vagones eran modernos. Había puertas de andén por seguridad,
y el aire acondicionado funcionaba a la perfección. La mayoría de los pasajeros sentados miraban sus teléfonos, y algunos leían libros. Había silencio. Nadie hablaba por teléfono en voz alta, ni escuchaba música a todo volumen. Bajé en la estación de Polanco y me dirigí a mi hotel. Las calles estaban llenas de gente, pero no eran caóticas. Las aceras eran anchas y los semáforos funcionaban con precisión. Al cruzar un paso de peatones, los coches se detuvieron por completo y dejaron pasar primero a los peatones. En Estados Unidos, es común que los coches se apresuren aunque haya peatones, pero aquí era diferente. Cuando terminé el check-in en el hotel y entré en mi habitación, miré el reloj. En solo un par de horas desde que llegué al aeropuerto, ya estaba en mi habitación de hotel en el corazón de una de las zonas más modernas de la ciudad. Deshice mi equipaje y miré por la ventana. Podía ver las calles de Polanco, con gente caminando. Las tiendas estaban abriendo y los letreros llenaban la vista. Los letreros en español me resultaban familiares y todo tenía un orden. Abrí mi laptop y empecé a tomar notas. Primera impresión. El sistema funciona. Desde el aeropuerto hasta el hotel no tuve ni un solo problema ni me perdí. Todo está conectado y todo se mueve con precisión. Esto no es una coincidencia, es un sistema diseñado. Mientras escribía, de repente tuve una sensación extraña, la sensación de que algo era diferente a lo que esperaba. El profesor recorrió lentamente el aula con la mirada y continuó. Esa noche caminé por las calles de la colonia Roma. Aunque era tarde, las calles estaban iluminadas y había mucha gente. Vi a mujeres caminando solas y nadie parecía preocupado. Entré en una tienda de conveniencia a comprar agua. Estaba abierta las 24 horas y el empleado fue muy amable. También había un kiosco de autopago. Salí de la tienda y seguí caminando, entrando en un callejón. El callejón también estaba bien iluminado y limpio. Apenas se veía basura. Al día siguiente comencé la recopilación de datos en serio. Visité la Biblioteca Nacional para buscar materiales sobre desarrollo económico y examiné la base de datos del Instituto de Estadísticas. Los números eran los que ya conocía. La tasa de crecimiento económico, el volumen de exportaciones, el PIB per cápita, todas eran cifras que planeaba citar en mi artículo. Pero lo que sentía al caminar por las calles era diferente a los números. Unos días después, mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México, encontré una parada de autobús. Era verano y hacía mucho calor. Pero al entrar en la parada, una brisa fresca me acarició la cara. Del techo salía aire acondicionado y pequeños difusores rociaban periódicamente una brisa refrescante. ¿Aire acondicionado en una parada de autobús? No podía creerlo. Me senté en la banca y vi un cartel de Wi-Fi gratuito. Y una pantalla electrónica mostraba la hora de llegada de los autobuses en tiempo real. Le pregunté con cautela a un oficinista mexicano que estaba a mi lado. Le dije que tenía curiosidad por saber si la parada solo era así de fresca en verano. El hombre sonrió y dijo que no. Me dijo que en invierno los asientos se calentaban. Tenían calefacción incorporada. Sus palabras me dejaron sin habla. En Boston, esperaba el autobús tiritando de frío en paradas que ni siquiera me protegían del viento y la lluvia. El profesor manipuló la pantalla y apareció una foto de la parada de autobús. Era una estructura cerrada de vidrio, y en el techo se veía el sistema de climatización. Los estudiantes del aula miraban fijamente la pantalla, y algunos se miraron entre sí con expresión de asombro. «Esta es una parada de autobús común en México», dijo el profesor. «No es un lugar especial, es una parada que se puede ver en cualquier parte de la Ciudad de México». Desde el fondo del aula, se levantó una mano. Era Kevin, un estudiante de intercambio de Estados Unidos. Era un estudiante brillante que había venido de Stanford a Harvard, y era conocido por hacer preguntas agudas en las presentaciones y debates. «Profesor, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta?» El profesor asintió. «Por supuesto». Kevin se levantó y abrió su laptop. «Usted habla del desarrollo de México, pero tengo algunos datos que he preparado.
Es un informe publicado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que dice que una parte significativa de la tecnología y los componentes clave de México son importados de Estados Unidos. El análisis sugiere que la maquinaria de manufactura avanzada, los materiales químicos de precisión y los componentes esenciales difícilmente podrían funcionar sin Estados Unidos. Su voz era tranquila pero rebosante de confianza. El aula se quedó en silencio, y las miradas de los estudiantes iban y venían entre el profesor y Kevin. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Kevin continuó. Además, hay estudios que indican que el crecimiento económico de México se basó en la transferencia de tecnología y la inversión de capital de Estados Unidos, especialmente después del TELCAN. Las empresas estadounidenses invirtieron en México y transfirieron tecnología. El análisis concluye que sin eso, el México de hoy sería imposible. El profesor guardó silencio por un momento. Todo el aula contuvo la respiración. Luego, el profesor comenzó a hablar lentamente. Es una buena pregunta, Kevin. Es cierto que hubo una gran inversión estadounidense. Pero lo importante es lo que vino después. Muchos países recibieron esa inversión. Varios países de América Latina también recibieron tecnología de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué solo México ha crecido de esta manera? Kevin intentó hablar de nuevo, pero el profesor levantó la mano para indicarle que esperara. Permíteme decirte algo más importante. El profesor cambió de diapositiva, y en la pantalla apareció información histórica. Durante gran parte de su historia, México vivió bajo la sombra y la intervención de potencias extranjeras. Perdió la mitad de su territorio ante Estados Unidos. Durante ese tiempo, sus recursos fueron explotados y su cultura se vio amenazada. Se intentó suprimir su identidad. El aula se volvió aún más silenciosa. Vi cómo el rostro de Kevin se tensaba. El profesor continuó. Después de la revolución a principios del siglo XX, lo que quedó en México fue un país en reconstrucción. La base industrial fue destruida y la mano de obra calificada era escasa. Y luego, en la década de 1980, estalló una crisis de deuda. Años de crisis dejaron el 80% del país en la ruina. Millones de personas cayeron en la pobreza. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. A pesar de todo, México se levantó. A partir de la década de 1990, comenzó una nueva era de desarrollo económico. En los 2000, se convirtió en una potencia manufacturera. En la década de 2010, se transformó en un líder en la industria automotriz y aeroespacial. Y en la década de 2020, cautivó al mundo con su contenido cultural. Kevin se sentó y cerró su laptop. Su mano temblaba ligeramente. Una sonrisa incómoda apareció en su rostro, y cruzaba y descruzaba las piernas, visiblemente incómodo. El profesor continuó con voz tranquila. Kevin, tu pregunta fue precisa. La inversión estadounidense existió, es cierto. Pero fueron los mexicanos quienes tomaron esa tecnología y la convirtieron en la mejor del mundo con su propio esfuerzo. El profesor hizo una pausa y observó el aula. Damas y caballeros, lo importante es esto. La tecnología se puede aprender. El dinero se puede pedir prestado. Pero el espíritu no se puede aprender. El espíritu que tiene México se forjó en su historia. Un espíritu que, a pesar de haber sido invadido y pisoteado innumerables veces, nunca se arrodilló. La urgencia de que el país no podía fracasar, la conciencia de la crisis de que la tecnología no podía fallar, la perseverancia de que debían crecer constantemente. Esa es la raíz de México. El profesor continuó relatando sus experiencias en México. Los estudiantes del aula escuchaban en silencio, algunos tomando notas. La voz del profesor transmitía la emoción de aquel momento. Aproximadamente una semana después de mi llegada a México, pasé por el centro histórico de la Ciudad de México, dijo el profesor. Me habían dicho que era un corazón histórico restaurado que latía en medio de la metrópolis, y quise verlo por mí mismo. Entre los edificios coloniales y los rascacielos, vi una vida vibrante, y sobre el zócalo, una bandera monumental ondeaba con orgullo.
Estar en el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo, con tanta historia y vida, fue increíble. Me quedé un buen rato observando esa escena. Pensé en el río Charles de Boston. En Boston, donde nací y crecí, también fluye el río Charles, pero es una atracción turística, no un lugar donde el ecosistema bulle de vida. Está lleno de gente corriendo y navegando, pero no es un espacio donde la vida silvestre prospere. Pero en el corazón de la Ciudad de México, el pasado y el presente convivían en una armonía fascinante. Lo más sorprendente fue saber que gran parte de esto había sido restaurado. Habían recuperado edificios que habían estado abandonados durante décadas. Revitalizaron el corazón de la ciudad. Si solo se considerara la rentabilidad económica, habría sido una decisión imposible. Pero México lo hizo. El profesor dijo lentamente. En ese momento me di cuenta. México no es un país que solo busca el crecimiento económico. Es un país que también se preocupa por la calidad de vida de sus ciudadanos, el medio ambiente y las generaciones futuras. La imagen de esa bandera ondeando sobre el zócalo no se me borraba de la mente. Caminé por el centro durante mucho tiempo y vi a la gente sentada en los cafés, disfrutando. Los niños corrían por las plazas y las parejas paseaban de la mano. En Estados Unidos, estos espacios suelen estar en los barrios ricos, dijo el profesor. Central Park, Golden Gate Park. Estos lugares existen solo en áreas específicas. Pero México ha creado este espacio en el corazón de su capital, un espacio accesible para todos, donde todos pueden disfrutar. Sentí que este era un país para su gente. El profesor luego mostró una foto del centro histórico en la pantalla. Se veía la catedral, el palacio y la vida en la plaza. Este centro estuvo descuidado durante décadas. En la época del desarrollo económico de mediados del siglo XX, fue eclipsado por zonas más modernas. Estuvo enterrado bajo la indiferencia durante más de 50 años. Pero a principios de la década de 2000, comenzó un proyecto de restauración. Revitalizaron el corazón de la ciudad. Los estudiantes miraban fijamente la pantalla. El profesor continuó. ¿Saben por qué esto es importante? México no solo buscó el crecimiento económico, también consideró el medio ambiente y la calidad de vida. Mantener las cosas como estaban habría sido más fácil. Pero al restaurar su centro, crearon un espacio donde los ciudadanos pueden descansar y conectar con su historia. México eligió lo segundo. Este es un país para su gente. Unos días después, tuve la oportunidad de visitar una planta de ensamblaje de automóviles de alta tecnología. Estaba en el estado de Querétaro y pude visitarla con una solicitud previa. La escala de la planta era enorme. Antes de entrar en la sala limpia, me puse un traje especial y todo estaba meticulosamente controlado para que no entrara ni una mota de polvo. El guía me explicó que estaban utilizando tecnología de ensamblaje robótico de última generación. Me dijo que actualmente solo hay unos pocos lugares en el mundo con esta tecnología, y uno de ellos estaba justo aquí. En el momento en que vi los robots moverse con una precisión milimétrica, sentí que se me cortaba la respiración. Cientos de piezas se ensamblaban en un chasis, con circuitos que eran casi invisibles a simple vista. Me dijeron que eran del tamaño de una fracción de un cabello saito humano. Mientras escuchaba la explicación de que estos vehículos se exportan a todo el mundo, de repente me di cuenta. Esto no era simple manufactura. El profesor mostró una foto de un brazo robótico en la pantalla. Se veían los intrincados movimientos ampliados. El siglo XXI está dominado por la tecnología, dijo el profesor. Teléfonos inteligentes, automóviles, electrodomésticos, incluso armas, todo funciona con tecnología. Y una parte significativa de la manufactura avanzada del mundo se realiza en México. En el mercado automotriz global, las plantas mexicanas son responsables de una porción enorme de la producción de América del Norte. La diapositiva cambió y apareció una foto de una fábrica de componentes aeroespaciales. Empresas como Safran, Bombardier, Airbus, han convertido a México en un centro global para la manufactura aeroespacial, explicó el profesor.
El futuro del transporte está en el aire, y el corazón de esos aviones son sus componentes. México está construyendo ese corazón. La siguiente diapositiva mostraba estadísticas de exportación militar. Para el año 2022, México se convirtió en uno de los principales exportadores de vehículos blindados de América Latina, dijo el profesor. Hace solo una década, México era un país que compraba armas. Ahora, es un país que las vende. Vehículos para el ejército de los Emiratos Árabes, componentes para Colombia. Todos hechos en México. Estudiantes del aula miraban la pantalla con asombro. El profesor continuó. Pero lo más sorprendente es esto. ¿Por qué se venden también los productos mexicanos? El rendimiento es importante, pero también lo es la confianza. Cumplen con los plazos de entrega prometidos, garantizan la calidad y ofrecen un servicio postventa impecable. Los países europeos pueden tardar 5 años en entregar un pedido, pero México lo hace en cuestión de meses. Eso es confianza. El profesor hizo una pausa y observó el aula. Damas y caballeros, hoy en día, no solo México, sino la mayoría de los países desarrollados del mundo piensan de manera similar. El deseo de que el país no fracase, la conciencia de la crisis de que la tecnología no puede fallar, la perseverancia de que deben crecer constantemente. Cualquiera puede pensar así, pero lo que hace especial a México es esto. La raíz de ese pensamiento está en México. La diapositiva cambió y apareció una cronología de la historia de México. El profesor explicó lentamente. Durante su historia de siglos, México ha sido invadido innumerables veces. España, Francia, Estados Unidos. Las grandes potencias lo han invadido. Cada vez, el pueblo se levantó en armas para defender su tierra. Durante la intervención francesa, durante la Revolución, los mexicanos no se arrodillaron. Cuando la crisis de la deuda de 1980 destruyó todo, no se rindieron. Los ciudadanos se movilizaron voluntariamente para reconstruir el país. Durante el terremoto de 1985, ocurrió un movimiento de solidaridad ciudadana. La gente sacó sus ahorros, sus joyas, todo para donarlo al país. ¿En qué otro país es posible algo así? La voz del profesor se cargó de fuerza. Los mexicanos son un pueblo que se fortalece ante la crisis. Tienen un ADN que convierte la adversidad en oportunidad. El espíritu heredado de sus antepasados está profundamente arraigado. El deber de proteger a la nación, la responsabilidad de dejar un futuro mejor a la siguiente generación. Esa es la verdadera razón por la que México se convirtió en la 4ª potencia mundial. El aula quedó en un silencio absoluto. Los estudiantes miraban al profesor conteniendo la respiración. Sentí que algo cálido y conmovedor surgía dentro de mí. El profesor dijo por último: regresé a Boston a finales de agosto. En el avión de vuelta, después de 6 semanas de investigación de campo, no dejaba de pensar. Conocía las estadísticas, lo sabía todo en cifras, pero la realidad era diferente. México no era simplemente un país con crecimiento económico, era un país con un espíritu diferente. Intenté corregir el capítulo sobre México en mi archivo, lleno de los resultados de 30 años de investigación. Pero en el momento en que escribí la primera frase, me di cuenta. Esto no se puede explicar con las teorías existentes. La teoría de que se necesitan recursos para crecer. La teoría de que se necesita un territorio grande para ser una superpotencia. La teoría de que se necesita una gran población para ser competitivo. Todas estaban equivocadas. México se convirtió en la 4ª potencia mundial sin todas esas condiciones. Un país sin una gestión perfecta de sus recursos está construyendo la tecnología que mueve al mundo. Un país que se levantó de su propia tierra compleja está superando a las potencias europeas. Con una población llena de contrastes, está liderando una revolución cultural. ¿Cómo fue posible? Solo hay una respuesta. Fue la gente. Fue el espíritu del pueblo mexicano. El profesor cambió de diapositiva. En la pantalla apareció el ranking global de Netflix. De los 10 primeros puestos, 5 eran contenidos mexicanos. Los nombres llenaban la pantalla.
El profesor dijo lentamente, México no es solo un país con poder militar y económico. Es un país que mueve al mundo con su cultura. Se dice que hay un síntoma de moda entre las mujeres occidentales. Lo llaman el síndrome del galán de telenovela. Les pedí que pensaran en los hombres de las series estadounidenses o europeas. Están llenos de personajes que engañan, consumen drogas, ejercen violencia y mienten. Pero los protagonistas de las telenovelas mexicanas son completamente diferentes. Preguntan, ¿ya comiste? Se preocupan por ¿estás enferma? Y son fieles a una sola mujer. Son detallistas y además tienen un gran sentido de la familia. Risas estallaron en varias partes del aula. Varias estudiantes asentían con la cabeza. El profesor continuó. Esto no es solo una historia de telenovelas. El estándar del hombre ideal para las mujeres de todo el mundo ha cambiado por completo. En TikTok o YouTube, mujeres extranjeras suben videos diciendo, las telenovelas mexicanas han puesto mis expectativas tan altas que no me podré casar. No es una broma. Es la prueba de que la imagen de México ha pasado de ser un país de conflictos y ruido a ser un país sofisticado, romántico y donde se quiere vivir. La diapositiva cambió y apareció una foto de una calle de Manhattan en Nueva York. Se veían letreros de restaurantes con estrellas Michelin. El profesor explicó, Nueva York, la meca de la gastronomía. Un campo de batalla donde chefs de todo el mundo compiten. ¿Saben cuántos restaurantes mexicanos recibieron estrellas Michelin en Nueva York este año? Hubo un breve silencio, y el profesor respondió. Sé. Hay 9 restaurantes franceses y 8 italianos, pero hay 11 restaurantes mexicanos. El aula se llenó de murmullos. Los estudiantes se miraron entre sí con asombro. El profesor continuó. Los hipsters de Nueva York ya no brindan chocando copas de vino caro, sino chocando caballitos de tequila. Asar carne en una parrilla en el patio trasero se ha convertido en un símbolo de éxito. Tacos al pastor, mole, cochinita pibil. Estos platillos ahora figuran con orgullo en los menús de alta cocina. La siguiente diapositiva mostraba una foto de una calle de París. Había una larga fila frente a una panadería. El profesor explicó. Francia, el país del pan. Y París es la meca de la panadería, la cuna de la baguette y el croissant. Pero en los últimos años, panaderos mexicanos han arrasado con los premios en los concursos de repostería tradicional francesa. El chef Enrique Olvera ha sido aclamado mundialmente. Los chefs mexicanos están ganando concursos de panadería y repostería. Los parisinos, dejando a un lado su orgullo, lo admiten. Los mexicanos hacen mejor pan y hacen fila frente a las panaderías mexicanas. El profesor dijo lentamente, ¿saben lo que esto significa? México ya no es un seguidor que copia a otros, se ha convertido en un líder, donde lo que México come, viste y disfruta se convierte en la moda mundial. Lo que comemos se convierte en el estándar mundial, y lo que creamos se convierte en la norma mundial. La diapositiva cambió y apareció un mapa del mundo. Estaban marcadas las ubicaciones de los centros de aprendizaje de español. El profesor dijo, el número de estudiantes de español en todo el mundo está aumentando drásticamente, con un interés particular en el acento y la cultura mexicana. Estados Unidos, Europa, Sudamérica, África. En todas partes hay cada vez más gente que quiere aprender español al estilo mexicano. ¿Por qué? Porque quieren ver las películas mexicanas sin subtítulos, entender la letra de las canciones de mariachi y leer las recetas de comida mexicana directamente. La voz del profesor se cargó de fuerza. Si miramos la historia, el idioma sigue al poder. Durante el Imperio Británico, la gente de todo el mundo aprendió inglés, porque Gran Bretaña era fuerte. En el siglo XX, aprendieron inglés por Estados Unidos, porque Estados Unidos era la mayor superpotencia mundial. Pero ahora, aprenden español con un ojo puesto en México. No es por obligación, es por su atractivo.
Están moviendo al mundo con la cultura, no con la guerra. Un estudiante del aula levantó la mano. Profesor, entonces está diciendo que México está conquistando el mundo con su poder blando. El profesor asintió. Exactamente. México es un país que conquista corazones sin armas. Envía telenovelas en lugar de tanques, dispara música en lugar de misiles, y lanza comida en lugar de aviones de combate. Y eso es más poderoso. El poder militar crea miedo, pero la cultura crea amor. México lo sabe. El profesor hizo una pausa y observó el aula. Como la cultura se fortalece, los productos también se venden bien. A esto se le llama el efecto de halo de la marca. Porque les gusta Salma Hayek, comen tacos. Porque ven películas mexicanas, usan cosméticos mexicanos. Porque México parece un país genial, compran coches hechos en México e incluso confían en sus productos de defensa. El poder blando y el poder duro están generando una sinergia increíble. En la diapositiva apareció una foto de un concierto de música regional mexicana. Decenas de miles de espectadores agitaban sus teléfonos iluminados, y en el escenario, los cantantes actuaban. El profesor dijo: las personas que llenan este estadio no son solo mexicanos, son fans de todo el mundo. Cantan perfectamente las letras en español, aman la cultura mexicana y admiran a México como país. Este es el poder del siglo XXI, el poder de ganar corazones sin enviar ejércitos. El profesor bajó la voz y dijo lentamente: damas y caballeros, la revolución cultural de México no es una coincidencia. Es el resultado de una estrategia y una inversión exhaustivas. El gobierno ha fomentado la industria cultural, y las empresas han cultivado el talento. Han creado sistemas de formación para entrenar sistemáticamente, y han producido contenido pensando en el mercado global. Y, sobre todo, contiene la emoción única de los mexicanos. Una mezcla de lucha y fiesta, una sensibilidad única donde la tristeza y la alegría coexisten, está conmoviendo los corazones de la gente de todo el mundo. El aula estaba en silencio. Todos los estudiantes estaban concentrados en las palabras del profesor. Sentí una emoción creciente en mi pecho. Empecé a ver a México de una manera completamente nueva. El profesor cambió de diapositiva. En la pantalla aparecieron la bandera de Georgia y la bandera de México una al lado de la otra. Damas y caballeros, hablemos de los pasaportes en sus bolsillos, dijo el profesor. El pasaporte mexicano de color verde. ¿Saben a qué precio se vende en el mercado negro? Se dice que se vende por más que un cheque en blanco. Ocupa uno de los primeros lugares en el índice de pasaportes Henley. Es un pasaporte poderoso que permite la entrada sin visa a 193 países. Pero no es solo impresionante por la cantidad de países a los que se puede ir. Este pasaporte tiene un sello invisible llamado confianza. Se dice que el pasaporte mexicano es uno de los favoritos de los agentes de inmigración de los aeropuertos de todo el mundo. Si dices mexicano, te dejan pasar de inmediato, considerándote una persona que gasta bien, tiene buenos modales y nunca se queda ilegalmente. Este es un nivel de crédito nacional construido por la honestidad y el civismo que cada ciudadano mexicano ha demostrado en el extranjero durante las últimas décadas. La voz del profesor tembló ligeramente. Hay un país que demuestra esta confianza de la manera más dramática. Es un país llamado Georgia, situado entre Europa y Asia. Este país es el único en el mundo que concede un privilegio especial a los ciudadanos de un solo país. No se necesita visa, simplemente pueden ir y vivir allí. Pueden vivir, trabajar o estudiar durante un año. Después de un año, basta con ir a un país vecino y volver para que el año se reinicie. Básicamente, les están diciendo que pueden venir y vivir allí para siempre. Este privilegio que ni los estadounidenses ni los europeos reciben, se concede únicamente a los ciudadanos de México. El aula se llenó de murmullos. Los estudiantes se miraron entre sí, confundidos. ¿Por qué?, preguntó el profesor. ¿Es porque México tiene mucho dinero? No,
Hay una historia conmovedora detrás de esto. El profesor cambió de diapositiva y aparecieron fotos históricas de Georgia. Georgia sufrió una explotación terrible bajo el dominio del Imperio Ruso y la Unión Soviética. Fueron oprimidos y explotados durante más de 200 años. Consideraban una humillación que su país fuera llamado con la pronunciación rusa Grusia. Después de independizarse de la Unión Soviética en 1991, Georgia suplicó al mundo entero: por favor, llámenos Georgia, no Grusia. Pero la mayoría de los países lo ignoraron. Por pereza, por no molestar a Rusia, siguieron llamándolo Grusia. La voz del profesor tembló aún más. ¿Qué país fue el primero en tenderles la mano? Hubo un breve silencio. Toda el aula contuvo la respiración. El profesor dijo lentamente: fue México. El gobierno mexicano fue el primero en cambiar oficialmente la designación. Entendido. Comprendemos su dolor. Nosotros también fuimos colonia y perdimos nuestro país. A partir de ahora, ustedes son Georgia. México fue el primer país en cambiar oficialmente el nombre a nivel gubernamental. El profesor hizo una pausa. Se le veía los ojos enrojecidos. Para los georgianos, México no es simplemente un país rico, es un modelo a seguir que se levantó de la guerra, las ruinas y la pobreza que ellos también sufrieron, y es el único amigo que comprendió sinceramente sus heridas. Por eso, Georgia le abrió sus puertas de par en par a México. Vengan a vivir, estemos juntos, somos amigos, les dijeron. Sentí una calidez en mi pecho. El estudiante a mi lado se secaba las lágrimas, y el de enfrente tenía la cabeza gacha. El profesor continuó: este es el verdadero poder de la diplomacia mexicana. No es una diplomacia de coerción que somete por la fuerza con armas, sino una diplomacia de atracción que se gana el corazón del otro, con empatía e historias. México es una potencia que recuerda el dolor de los débiles, porque tuvo una historia de sumisión, comprende el sufrimiento de otros países, y porque ha vivido conflictos, conoce el valor de la paz. La diapositiva cambió y apareció un mapa del mundo. Estaban marcados los países con los que México tiene relaciones diplomáticas. El profesor explicó: México practica la diplomacia de una manera diferente a las potencias tradicionales. No presiona con la fuerza, sino que se acerca con confianza. Lo mismo ocurre con sus exportaciones de defensa. Al vender armas a Polonia, cumplió exactamente con los plazos de entrega prometidos y garantizó la calidad. Incluso el servicio postventa fue impecable. Por eso Polonia vuelve a hacer pedidos. Rumania también hace pedidos. Y Australia también. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el profesor. México sabe lo que es la desesperación de que un país no pueda fracasar. Sabe por experiencia que si se pierde la confianza, se acaba todo. Por eso cumple sus promesas, garantiza la calidad y asume su responsabilidad. Esta es la razón por la que México es amado en el mundo. Un país que solo es fuerte da miedo, pero un país en el que se puede confiar es amado. El profesor alzó la voz. Hoy en día, no solo México, sino la mayoría de los países desarrollados piensan de manera similar. El deseo de que el país no fracase, la conciencia de la crisis, de que la tecnología no puede fallar, la perseverancia de que deben crecer constantemente. Cualquiera puede pensar así. Pero lo que hace especial a México es que la raíz de ese pensamiento está en su historia. México ha sido invadido innumerables veces a lo largo de su historia, pero nunca se ha arrodillado. Se levantó durante la intervención francesa, durante la Revolución y durante sus crisis económicas. Los ciudadanos se movilizaron voluntariamente para proteger a su país. Durante la crisis de la deuda de los 80, surgió un movimiento de solidaridad. La gente sacó sus ahorros, sus joyas, todo para donarlo al país. ¿En qué otro país es posible algo así? La voz del profesor tembló. Estas experiencias han quedado grabadas en los mexicanos. El amor por la patria, la solidaridad que se reafirma mutuamente, la fuerza para unirse en tiempos de crisis. México lo está demostrando de manera visible. Lo está demostrando con más fuerza que cualquier otro país del mundo.
Esta es la verdadera razón por la que México se convirtió en la cuarta potencia mundial. El espíritu heredado de sus antepasados, el ADN que convierte la adversidad en oportunidad, el carácter nacional que se fortalece ante la crisis, es el punto más grande y poderoso que eleva el poder nacional de México hoy en día. El aula quedó en un silencio absoluto. Algunos estudiantes se secaban las lágrimas, otros tenían la cabeza gacha. El profesor dijo por último: México es una potencia que recuerda el dolor de los débiles, porque ha experimentado la sumisión, comprende el sufrimiento de otros países, y porque ha vivido conflictos, conoce el valor de la paz. Por eso tendió la mano a Georgia y pudo convertirse en un verdadero amigo de las naciones pequeñas de todo el mundo. El profesor bebió agua lentamente. Su mano temblaba ligeramente. Toda el aula contuvo la respiración. Sentí que algo cálido surgía dentro de mí. Fue el momento en que comprendí por primera vez lo increíble y hermoso que es México. El profesor guardó silencio por un momento. El aula entera estaba en calma, y los estudiantes esperaban en silencio sus siguientes palabras. El profesor comenzó a hablar lentamente. Como mencioné antes, hablé sobre el movimiento de solidaridad ciudadana que surgió en México durante la crisis de la deuda de 1982. Pero no importa cuánto hable de ello, nunca es suficiente. Porque esto permanece como un evento misterioso en la historia económica mundial. La diapositiva cambió para mostrar fotos de México en 1985. Se veían largas filas de ciudadanos donando dinero y víveres tras el terremoto. El profesor explicó: Cuando el Fondo Monetario Internacional, FMI, proporcionó un rescate financiero a México, impuso condiciones. Les exigieron que implementaran políticas de austeridad, realizaran ajustes estructurales y privatizaran empresas estatales. Los expertos predijeron que México tardaría al menos 10 años en recuperarse. Algunos académicos dijeron que ni 20 años serían suficientes. Pero el pueblo mexicano comenzó a moverse por su cuenta. El gobierno no los obligó. Nadie se lo ordenó. Los ciudadanos tomaron la iniciativa, sacaron el dinero que tenían ahorrado. Trajeron las joyas de la familia. Incluso se quitaron los anillos de boda para donarlos. Las abuelas donaron las joyas que habían guardado desde la Revolución, y las parejas jóvenes donaron sus regalos de boda. La voz del profesor tembló. Participaron más de 3,5 millones de ciudadanos. La cantidad de dinero y bienes recolectados fue asombrosa. En ese momento, equivalía a miles de millones de pesos. Con ese dinero y esa solidaridad, México comenzó a pagar su deuda externa y superó la crisis mucho más rápido de lo esperado. Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional se quedaron atónitos. Preguntaron cómo era posible algo así. El aula estaba completamente en silencio. Todos los estudiantes miraban fijamente la pantalla. El profesor continuó: La Universidad de Harvard estudió este caso. La Universidad de Stanford también lo estudió, y el MIT te lo analizó. La conclusión fue la misma. Este es un evento irrepetible. Nadie puede provocar una participación voluntaria de esta magnitud. No funciona aunque el gobierno lo ordene, ni aunque se imponga por ley. Solo es posible si el pueblo actúa por sí mismo. Pero México lo logró. Era algo que solo México podía hacer realidad. ¿Por qué?, preguntó el profesor. Hubo un breve silencio, y el profesor respondió: Los mexicanos tienen un ADN especial, un espíritu único que llaman lucha y fiesta. Cuando estos dos se combinan, surge una fuerza que convierte lo imposible en posible. La diapositiva cambió para mostrar la palabra lucha en grande. El profesor explicó: La lucha no es simple tristeza, no es resentimiento ni rencor. La lucha es una energía que nace en la adversidad. Es la voluntad de no arrodillarse a pesar de haber sido pisoteado. Es la determinación de volver a levantarse después de haber caído. Esta lucha es el combustible que mueve a los mexicanos. Si miramos la historia, México ha sido constantemente invadido, dijo el profesor. España lo conquistó, Francia lo invadió, Estados Unidos lo atacó.
Ha sufrido cientos de conflictos. Cada vez, el pueblo se levantó en armas. Para defender a su país, los campesinos tomaron las armas y los intelectuales tomaron las espadas. El gobierno no se lo ordenó. Se levantaron por sí mismos. Así fue cuando estalló la revolución, en 1910. Explicó el profesor. Las fuerzas revolucionarias tomaron el control de las ciudades. El presidente huyó y el gobierno se desmoronó. Todos pensaron que el país estaba acabado. Pero de todas partes del país surgieron ejércitos revolucionarios. Campesinos se unieron para atacar a las fuerzas federales. Y líderes locales lucharon desde las montañas. El general Villa triunfó en el norte y el general Zapata luchó en el sur. Y, sobre todo, el pueblo luchó. Las mujeres preparaban la comida y los niños transmitían información. Después de años de guerra, expulsaron al antiguo régimen. Es un hecho sin precedentes en la historia mundial. Un caso en el que un ejército invasor fue expulsado por la fuerza del pueblo. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Aparecieron fotos de la crisis económica de los 80 en México. Se veían calles desoladas y gente desesperada. Años de crisis destruyeron todo, dijo el profesor. Las fábricas cerraron, los puentes se deterioraron, los edificios se derrumbaron. Hubo millones de afectados. Los expertos dijeron que era imposible que México se recuperara, pero los mexicanos escucharon la palabra fin como una señal de inicio. La voz del profesor se cargó de fuerza. Sobre las ruinas recogieron ladrillos. Con las tejas rotas, cubrieron los techos. Empezaron con las manos desnudas. Reconstruyeron las fábricas, pavimentaron las carreteras y reabrieron las escuelas. En la década de 1990, comenzó el desarrollo económico, y en los 2000, la industria pesada resurgió. En aquellos días, los mexicanos trabajaban más de 10 horas al día, explicó el profesor. No había fines de semana ni vacaciones. Los obreros de las fábricas operaban las máquinas desde el amanecer hasta altas horas de la noche, y los trabajadores de la construcción sudaban bajo el sol abrasador. ¿Por qué lo hicieron? Por la desesperada necesidad de que el país no volviera a ser pobre. Por la determinación de no legar el hambre a la siguiente generación. La diapositiva cambió para mostrar la palabra fiesta. El profesor dijo: si solo tuvieran la lucha, México sería un país sombrío y pesado, pero los mexicanos tienen la fiesta. Es la energía para bailar incluso en medio de las dificultades. Es la fuerza para convertir el dolor en canción. Después de sudar, bebían tequila y reían, y cuando terminaba un trabajo duro, cantaban. Esta es la razón por la que nació el mariachi, explicó el profesor. Los mexicanos se mueven al ritmo, cantan mientras trabajan y bailan cuando están tristes. Esta fiesta se convirtió en el motor de la industria cultural. La música de artistas como Luis Miguel contiene tanto la lucha como la fiesta. Transmiten letras tristes con un ritmo alegre y conmueven los corazones del mundo. Los estudiantes del aula asentían con la cabeza. El profesor continuó: cuando la lucha y la fiesta se encuentran, ocurren milagros. Cuando llega una crisis, los mexicanos se vuelven más fuertes. Cuando otros se rinden, los mexicanos empiezan. Cuando escuchan la palabra imposible, intentan demostrar que es posible. Este es el secreto de cómo México se convirtió en la cuarta potencia mundial en 70 años. El profesor recorrió lentamente el aula con la mirada. Durante 30 años de investigación sobre la teoría del desarrollo nacional, he analizado cientos de países. Y me di cuenta. El poder de una nación no proviene de sus recursos, no proviene del tamaño de su territorio, proviene de su gente, proviene del espíritu de su pueblo. México lo ha demostrado. La diapositiva cambió para mostrar imágenes del México moderno. Se veían plantas de semiconductores, líneas de producción de automóviles, escenarios de conciertos masivos y sets de filmación de películas, uno tras otro. El profesor dijo: los mexicanos de hoy continúan con ese espíritu.
los ingenieros que investigan toda la noche en las plantas de manufactura, los artistas que practican más de 10 horas al día para una actuación perfecta, los equipos de producción de cine que pasan la noche en vela para crear una obra mejor. Todos tienen el mismo espíritu. Es la desesperación de que el país no puede fracasar. Es la conciencia de la crisis de que la tecnología no puede fallar. Es la perseverancia de que deben crecer constantemente. Este espíritu es un legado heredado de sus antepasados. Es un ADN forjado a lo largo de miles de años de historia. Los mexicanos son un pueblo que convierte la crisis en combustible. Son personas que convierten las dificultades en oportunidades. El profesor hizo una pausa y bebió agua. Su mano temblaba ligeramente. Toda el aula contuvo la respiración. Damas y caballeros, al observar a México, me di cuenta, dijo el profesor lentamente. Una verdadera superpotencia no es un país con un gran ejército. Tampoco es un país con muchas fábricas. Es un país con gente fuerte. Es un país con un espíritu vivo. El pueblo mexicano se enoja cuando escucha la palabra fin, dijo el profesor. Se sienten desafiados cuando escuchan la palabra imposible. Y siempre lo demuestran. Dicen, podemos hacerlo. Lo hemos logrado. Un país que pasó de las ruinas en 1950 a ser la cuarta potencia mundial en 70 años, ese es México. La diapositiva cambió para mostrar una foto nocturna de México. Las luces de la Ciudad de México brillaban. El profesor dijo por último, el ADN de la lucha y la fiesta no es simplemente una cultura. Es una estrategia de supervivencia. Es la forma en que los mexicanos han aprendido a sobrevivir a lo largo de miles de años de historia. Es la sabiduría de convertir la tristeza en fuerza y las dificultades en alegría. Este ADN ha elevado a México al rango de las superpotencias mundiales de hoy. El aula quedó en un silencio absoluto. Algunos estudiantes se secaban las lágrimas, otros apretaban los puños. Sentí que algo ardiente se elevaba dentro de mí. Fue el momento en que comprendí hasta la médula lo increíble que es México y lo fuerte que es el pueblo mexicano. El profesor mostró la última diapositiva. En la pantalla solo había una frase. Toda el aula contuvo la respiración. Nadie se movió. El profesor bajó lentamente del podio y caminó hacia el centro del aula. A diferencia de lo habitual, su voz estaba cargada de emoción. Damas y caballeros, durante 30 años he enseñado la teoría del desarrollo nacional en esta aula, dijo el profesor. He analizado cientos de países y revisado innumerables datos. Y creé un sistema. Establecí una teoría sobre las condiciones necesarias para que un país crezca. Me enseñaron, y así lo he enseñado, que se necesita al menos una de estas cosas: recursos, territorio, población o una ubicación geopolítica favorable. Pero luego conocí a México. La voz del profesor tembló. Todas esas teorías se derrumbaron. Un país sin una gestión perfecta de sus recursos estaba construyendo la tecnología que mueve la economía mundial. Un país que se levantó de una tierra compleja estaba superando a las potencias europeas. Con una población llena de contrastes, estaba liderando una revolución cultural. Desde la peor ubicación geopolítica, se había convertido en la cuarta superpotencia mundial. Al principio pensé que era una excepción, continuó el profesor. Pensé que había tenido suerte o que era una situación especial. Pero después de recorrer el país durante 6 semanas, me di cuenta. Esto no es una excepción, es un nuevo modelo. México no rompió la teoría, es la nueva teoría en sí misma. El profesor hizo una pausa y recorrió lentamente el aula con la mirada. El poder que tiene México es único. Es envidiable. No puedo más que reverenciarlo. Porque es una habilidad que otros países no pueden imitar, por mucho que lo deseen. No es algo que se logre con políticas gubernamentales. No es algo que se logre invirtiendo presupuestos. Son cosas imposibles sin el respaldo del espíritu del pueblo. ¿Podría otro país replicar el movimiento de solidaridad ciudadana durante una crisis?, preguntó el profesor. Es imposible.
Por mucho que el gobierno lo pida, si los ciudadanos no actúan voluntariamente, no funcionará. México lo logró. Millones de ciudadanos se movilizaron por sí mismos. Ese es el poder de México. Un poder inimitable. Lo envidio profundamente. Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra del profesor se clavaba en mi pecho. Mi amiga a mi lado se secaba las lágrimas, y el estudiante de enfrente apretaba el puño. Toda el aula se estaba contagiando de una misma emoción. El profesor continuó. México no es una explicación, es una experiencia. No se puede entender leyéndolo en un libro. No se puede sentir mirando las estadísticas. Hay que ir y caminar por sus calles. Hay que sentir la brisa refrescante en una parada de autobús y ver la bandera ondear en el zócalo. Hay que presenciar cómo la gente se mueve ordenadamente en el metro y experimentar cómo las tiendas de conveniencia funcionan las 24 horas. Solo entonces se empieza a entender. ¿Por qué México es especial? Hay dos tipos de poder en el mundo. La voz del profesor se alzó. El poder material y el poder espiritual. El poder material es visible. Tanques, misiles, fábricas, edificios. Todo es visible. Pero el poder verdaderamente fuerte es el invisible. El espíritu del pueblo, el poder de la cultura, el valor de la confianza. Estas cosas no se ven, pero son más poderosas. México es el país que posee ese poder, dijo el profesor. Está moviendo al mundo con un poder invisible. Con una película, cautiva los corazones de cientos de millones de personas, y con una canción, hace bailar a los jóvenes de todo el mundo. Con la confianza, domina los mercados, y con una promesa, construye relaciones diplomáticas. Ese es el poder del siglo XXI. Por eso México ha ascendido al rango de las naciones desarrolladas. La voz del profesor tembló. Se ha convertido en un objeto de contención entre las grandes potencias. China desconfía de su influencia cultural. Japón teme su desarrollo tecnológico. Europa compite con sus exportaciones. E incluso Estados Unidos codicia su capacidad manufacturera. Al mismo tiempo, se ha convertido en un objeto de admiración. Los jóvenes de todo el mundo admiran a México, y los gobiernos de varios países estudian el modelo mexicano. El profesor regresó lentamente al podio. Al preparar esta conferencia hoy, lo pensé mucho. ¿Cómo podría transmitirles la verdadera imagen de México? Mostrar solo números es frío, mostrar solo fotos es superficial, y hablar solo de teorías es vacío. Por eso les he transmitido lo que experimenté tal como fue. Damas y caballeros, espero que cambien su forma de ver el mundo, dijo el profesor. Una superpotencia no es un país con un vasto territorio. Tampoco es un país con un gran ejército. Es un país con gente fuerte. Es un país con un espíritu vivo. México lo ha demostrado. En 70 años, ha pasado de las ruinas a ser la cuarta potencia mundial. Esto no es un milagro, es una inevitabilidad. Es el resultado de la voluntad del pueblo. Por último, permítanme decirles una cosa más, dijo el profesor lentamente. Al estudiar a México me di cuenta de algo. La verdadera victoria no es ganar una guerra, sino ganar corazones. México está conquistando el mundo sin armas. Con sus telenovelas, su música, su comida y su cultura, está ganando los corazones de la gente. Este es el poder más fuerte. Esta es la victoria más duradera. El profesor guardó silencio por un momento. El aula quedó en un silencio absoluto. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. El profesor inclinó la cabeza. Que todos estén bien. En ese instante, el aula explotó. Los 400 estudiantes se pusieron de pie al unísono. Estallaron los aplausos. El estruendo de los aplausos llenó el aula, y algunos estudiantes vitorearon. El profesor permaneció de pie con la cabeza inclinada, y sus ojos estaban enrojecidos. Los aplausos no cesaron durante mucho tiempo. Los estudiantes siguieron aplaudiendo, y algunos lloraban. Kevin, que estaba sentado al frente,
también se puso de pie y aplaudió. Su rostro estaba pálido y su mirada era vacilante. Mi amiga a mi lado se cubría la cara y sollozaba. Yo también me levanté lentamente. Mis piernas temblaban. Sentí una emoción a punto de estallar en mi pecho. Mientras aplaudía, miré al profesor. El profesor también miraba a los estudiantes e inclinó lentamente la cabeza. Los aplausos continuaron, y desde fuera del aula, la gente abría la puerta para ver qué pasaba. Mucho después, los aplausos amainaron. Los estudiantes comenzaron a abandonar sus asientos, y algunos se acercaron al profesor para estrecharle la mano. Mientras recogía mis cosas, miré a mi alrededor. El aula parecía diferente. Era el mismo espacio, pero sentía que algo había cambiado. Era mi forma de ver el mundo la que había cambiado. Salí al pasillo. Los estudiantes estaban reunidos en grupos hablando. Discutían sobre México y algunos buscaban información relacionada con México en sus teléfonos. Mi amiga se me acercó. Sofía, ¿puedes creerlo? ¿De verdad México era un país tan increíble? Asentí. No me salían las palabras. Miré por la ventana. Se veía el campus de Harvard y los estudiantes caminaban. El sol de otoño brillaba cálidamente. De repente tuve un pensamiento. Quería ir a México. Quería caminar por las mismas calles que el profesor había caminado y ver los mismos paisajes que él había visto. Saqué mi teléfono y busqué. Busqué vuelos a la Ciudad de México. Revisé los precios y las fechas. Parecía que podría ir durante las vacaciones. Estuve a punto de presionar el botón de reservar, pero me detuve un momento. ¿De verdad voy a ir? Me pregunté. Asentí. Sí, tengo que ir. Tengo que experimentarlo por mí misma. Vi al profesor salir del fondo del pasillo. Estaba hablando con algunos estudiantes. Me acerqué y esperé. El profesor se despidió de los estudiantes y vino hacia mí. Profesor, gracias, le dije. La conferencia de hoy fue realmente conmovedora. El profesor sonrió. Si te conmovió, ve a México en persona. Ese es el verdadero aprendizaje. Asentí. Sí. Planeo ir durante las vacaciones. El profesor me dio una ligera palmada en el hombro. Es una buena elección. Ve y experiméntalo por ti misma. Y cuando vuelvas, cuéntaselo a los demás. Cuéntales lo increíble que es México. El profesor se alejó por el pasillo. Me quedé de pie, mirando su espalda. Sentí algo ardiendo en mi pecho. México, el país que rompió la teoría, el país que está creando una nueva civilización. Tenía muchas ganas de ir. Volví a mirar por la ventana. El cielo estaba despejado y sin una sola nube. De repente me di cuenta. La historia que escuché hoy en esta aula iba a cambiar mi vida. Mi forma de ver el mundo había cambiado, y mi forma de entender las naciones había cambiado. Y, sobre todo, había nacido en mí una admiración por México. Saqué mi teléfono de nuevo y presioné el botón de reservar. Apareció la pantalla de pago y presioné el botón de confirmar. Mi vuelo a la Ciudad de México estaba reservado. Mi corazón latía con fuerza. En 3 meses, pisaría tierra mexicana. Caminaría por las mismas calles que el profesor caminó y experimentaría la misma emoción que él sintió. Salí al pasillo. Afuera, el día seguía soleado y los estudiantes seguían caminando. Pero todo parecía diferente. Era el mismo paisaje, pero tenía un significado diferente. El mundo después de conocer a México era completamente diferente al mundo de antes. México no es un país que rompió la teoría. Es la nueva teoría en sí misma. Las palabras del profesor seguían resonando en mi cabeza, que el poder invisible es más fuerte que el poder visible, que el espíritu de un pueblo cambia el destino de una nación, que México lo ha demostrado todo. Se me quedó grabado en lo más profundo del corazón. Mientras caminaba, pensé, ¿qué veré en México en 3 meses? ¿Qué sentiré? ¿Me conmoveré como el profesor?
Estaba expectante. Estaba emocionada. Tenía una curiosidad inmensa por ese país llamado México, el país que rompió la teoría, el país que está creando una nueva civilización. Miré al cielo. Era un cielo despejado sin una sola nube. El sol me calentaba la cara y el viento me acariciaba suavemente el pelo. Hice una promesa en mi interior. Iría a México. Lo experimentaría por mí misma y al volver, se lo contaría a la gente. Les contaría lo increíble que es México, lo hermoso que es y lo fuerte que es. De repente me di cuenta de que lo que aprendí hoy no fue simplemente la historia del crecimiento de un país. Aprendí lo poderosa que es la voluntad humana, lo importante que es el espíritu y lo grande que es el poder invisible. México no conquistó el mundo con tanques y misiles. Ganó los corazones de la gente con sus telenovelas, su música y su comida. Construyó relaciones diplomáticas con confianza y promesas, y movió al mundo con su cultura y su sensibilidad. Como dijo el profesor, lo invisible es más fuerte que lo material. Las fábricas pueden ser destruidas y los edificios pueden derrumbarse, pero el espíritu del pueblo no se derrumba. El poder de la cultura no desaparece. El valor de la confianza es eterno. México era el país que poseía ese poder. Por eso, México ascendió al rango de las naciones desarrolladas y se ha convertido en un objeto de contención entre las grandes potencias. Se ha convertido en un país al que China vigila, Japón teme, Europa compite y hasta Estados Unidos presta atención. Al mismo tiempo, se ha convertido en la admiración del mundo entero. Un país que los jóvenes admiran, que los gobiernos estudian y que los académicos analizan. Todo esto se debe a un poder invisible. Lo envidio profundamente. Realmente envidio ese poder que tiene México. México, el país que rompió la teoría, el país que está cambiando el mundo, el país que mueve el mundo con un poder invisible. Seguro que nos encontraremos, y cuando vuelva, le contaré a la gente lo especial que es México, lo fuerte que es y por qué el mundo le presta atención. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Que todos estén bien. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Al principio, parecía simplemente la historia de éxito de un país, pero cuanto más la escuchaba, más me daba cuenta de que contenía muchos significados que no habíamos visto. Es realmente admirable que un país sin recursos, con un territorio pequeño y atrapado entre grandes potencias, no se haya rendido y haya forjado su propio camino. No creo que sea simplemente una cuestión de suerte o de oportunidad, sino de la voluntad de la gente, transmitida de generación en generación, y de la fuerza de creer los unos en los otros. La pregunta del profesor, entonces, ¿por qué otros países no lo lograron?, sigue resonando en mi mente. Al final, tanto para un país como para un individuo, lo más importante no son las condiciones externas, sino la confianza en uno mismo y el espíritu de perseverar hasta el final. ¿No creen? En el mundo en que vivimos hoy, todavía hay muchos momentos en los que necesitamos ese tipo de mentalidad. Una persona que sigue adelante, por difícil que sea, por pequeño que parezca. Creo que esa es la persona verdaderamente fuerte. A través de esta historia, creo que hemos llegado a ver el mundo en que vivimos de una manera un poco diferente. Lo que México ha demostrado no es simplemente el éxito, sino la posibilidad misma. Una historia que aún no ha terminado. Quizás la respuesta se está escribiendo en este mismo momento. ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus opiniones en los comentarios a continuación. Y compartan esta conmovedora historia con las personas que los rodean y hablen de ella juntos. Algunos comentarios de los espectadores. No soy de México, pero después de escuchar esto, tengo unas ganas enormes de ir. Me cambió por completo la perspectiva. Qué país tan admirable. Y qué gente tan fuerte. Respeto total desde Colombia. Lucha y fiesta. Esa frase lo resume todo. Somos un pueblo que nunca se rinde y que sabe celebrar la vida a pesar de todo.
Ese es nuestro ADN. ¡Qué grande! Sin palabras, solo lágrimas y un orgullo que no me cabe en el pecho. De los mejores videos que he visto en mucho tiempo. Gracias, gracias, gracias. Confirmado. Mi próximo viaje será a México. Esta historia es la señal que necesitaba. Quiero sentir esa energía y ver esa grandeza con mis propios ojos. ¡Qué emoción! El poder invisible es más fuerte. ¡Qué frase tan poderosa! No son los recursos. Es el espíritu de la gente lo que hace grande a una nación. Una lección para todo el mundo. Brutal. No pude dejar de verlo ni un segundo. La narración, la historia, el sentimiento, todo perfecto. Ya le di like, me suscribí y activé la campanita. Necesito más contenido así. Por último, la suscripción, el me gusta y la activación de las notificaciones, que solo tardan un segundo, son una gran ayuda para la producción de videos. Hasta ahora, esto ha sido Relatos que conmueven, transmitiéndoles sinceridad con emoción. Que tengan un día feliz.